Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith, el Dr. Don Paul Gray y nuestro invitado especial el día de hoy, John Koski. John es un misionero a los musulmanes, ¿correcto? Así es. En el área más grande en los Estados Unidos donde ellos viven. ¿Aproximadamente cuántos musulmanes viven allí? Hay como 40,000 musulmanes árabes. Tenemos la concentración más grande de musulmanes árabes chiitas en los Estados Unidos. Yo he estado ahí 20 años y a las afueras de Detroit, Michigan, Bien. en Dearborn, Michigan, en el pueblo natal de Henry Ford. Bien. Denos un poco de idea de cómo usted le ministra a estas personas. Bueno, las buenas noticias son que más musulmanes se han hecho cristianos en los últimos 40 años que en los últimos 1400 años desde que comenzó el Islam. Así que lo que queremos es saber qué funciona, lo que funciona en evangelizar a musulmanes. Se condujo una encuesta en el Centro Teológico y Seminario de Fuller en California y le preguntaron a 1,000 musulmanes de 100 países qué fue lo que los atrajo al cristianismo y la mayoría dijo amor. ¿Y cuál es otra palabra para eso? Paciencia. Se requiere de por lo menos 30 presentaciones del evangelio para que el musulmán promedio sea salvo. Así que tenemos que tomar la estrategia de un maratón. He corrido en maratones, he estado en ciclismo y también he esquiado. También lo hago así de la misma manera como misionero. Entonces estamos prevaleciendo así. La segunda razón por qué los musulmanes se hacen cristianos es por la seguridad de salvación. Mire, en el Islam, si sus buenas obras son más que las obras malas, tal vez Alá le permite entrar al paraíso. Pero nosotros tenemos seguridad de salvación. Y eso atrae a los musulmanes al Bien, cristianismo. pero cuando un musulmán en esa parte del mundo viene a Cristo, ¿ellos enfrentan persecución? No sucede tanto en Estados Unidos porque tenemos el sistema legal americano y la policía, Sí. pero ciertamente en otros países hay presión ambos a nivel comunitario y también arriba, así que terminan aplastados en medio. ¿Pero usted tiene una iglesia allí o no? Compramos una florería y la convertimos en un centro de ministerio justo en medio de 40,000 musulmanes árabes. Y ahí es donde estamos y nuestro alcance más grande, aparte del evangelismo deportivo, es inglés como segundo idioma. ¿Pero ustedes tienen servicios regulares allí? Así es, sí, claro que sí. Tenemos servicios regulares y tenemos a cristianos con un pasado musulmán que vienen a la iglesia. Entiendo lo que usted dijo sobre la persecución en otras naciones, pero ¿es eso un problema acá también? Imagino que también. Hay más presión familiar y también tratan de sobornarlos para regresar al Islam o los amenazan, pero no pueden tener impunidad en Estados Unidos. Sí, sí. Y bueno, eso es tremendo. Me alegra escuchar lo que usted está haciendo allí. Y usted está allí porque el Señor puso eso en su corazón. Así es, ¿no? y de hecho yo dirigí un viaje misionero del Instituto Bíblico de Jimmy Swaggart hasta Dearborn, Michigan en el 87, y así es como yo conocí ese vecindario y 10 años después yo regresé y me uní a ellos tiempo completo. ¿Y usted dice que son cuántos musulmanes allí? Ahí en Dearborn, Michigan, hay 40,000 musulmanes árabes. El 40% de la ciudad es la concentración más grande de musulmanes árabes chiitas en los Estados Unidos y la mezquita más grande de los Estados Unidos está en Dearborn. Pero el grupo chiita, ese es el grupo menos Sí, violento. ellos ¿no? de hecho tienen su sede en Irán, así que los iraníes apoyan a los chiitas, Arabia Saudita a los sunitas. Y eso es tremendo, lo que el Señor está haciendo en lo que respecta a eso. Algo que es muy único de ministrarle musulmanes en todo el mundo es que el 20% de todos los musulmanes que se han hecho cristianos han tenido sueños o visiones de Jesús que han iniciado su interés en el Evangelio. Así que si quieren orar por ellos, oren para que tengan sueños y visiones de Jesús. Sabes, he leído relatos de eso. Lo he leído más que tal vez que cualquier otro segmento de la sociedad. ¿Por qué piensa usted que es así, que ellos tienen esas visiones y esos sueños? Creo que la primera razón es una respuesta a oración porque hay cristianos por todo el mundo orando, particularmente el viernes a mediodía, orando por los musulmanes. Así que creo que esa es la primera razón. Y los musulmanes son el pueblo más resistente de todo el mundo, así que Dios tiene que intervenir de esa manera. Tiene que ser una presentación poderosa de la presencia de Dios. He leído varios libros sobre musulmanes que
que tuvieron visiones, cosas que fueron absolutamente sorprendentes, ¿no? Cuando entregaron su corazón a Cristo y ahora apoyan la obra de Dios. Bueno, qué bueno tenerla, Gracias. quiero que lo sepa y quiero que participe, ¿no? Nosotros aquí no nos limitamos, usted participe cuando quiera hacerlo. Muy bien. ¿Le podría hacer una pregunta, John? Usted dijo que en 1987 comenzó una concentración de musulmanes Sí. en Dearborn, ¿verdad? Correcto. Eso es ya 30 años. Así es. Es increíble. Creo que Henry Ford invitó a mucha gente para que trabajase en su fábrica. Los árabes permanecieron porque el alcalde quería que ellos permanecieran como esa zona neutral entre los negros de Detroit y los blancos de Dearborn. Por eso hay una gran concentración ahí. Interesante. Lo es, pero es la mayor concentración, usted dijo, de musulmanes en la nación. Sí, para los musulmanes chiitas, así es. Bien, como dije, participe Gracias, cuando quiera muchas gracias. hacerlo. No espere que el doctor No. Gray le invite. No me espere a mí. Y bueno, hemos estado tratando en las últimas semanas con el don o los dones del Espíritu, y yo no creo que voy a entrar en disertación ahora sobre lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a tratar con el capítulo 14 de Primera de Corintios, después de terminar acá en el capítulo 13, debo de decir. Realmente entra en más detalles, es lo mismo aquí, lenguas e diversos tipos de lenguas e interpretación de lenguas. Entrará en muchos más detalles cuando lleguemos a esa parte, así que será un poco repetitivo, ¿no? Si empezamos ahora, ¿no? Vamos a empezar a leer en el versículo 11 en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Por favor, Lauren. Pero todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu. Todas las capacidades y los poderes y los dones son producidos y obrados por la energía del Espíritu. Repartiendo particularmente a cada uno como El Él Espíritu Santo. quiere. Todo el repartimiento está a discreción del Espíritu Santo, lo que significa que los hombres y mujeres no pueden impartir dones a otros individuos. Ese es el dominio del Espíritu. Y con eso quiero tratar un poco, porque hemos tenido una abundancia en las últimas décadas de individuos que venden dones, que si dan tanto dinero van a imponer dones sobre personas y eso no se puede hacer. Ningún hombre o mujer tiene el derecho bíblico para entrar en dar dones del Espíritu a otras personas. Ese es el dominio del Espíritu Santo y lo dice aquí claramente. Dice que le da a cada hombre conforme a él quiere, como el Espíritu Santo quiere, no como el hombre quiere, sino como el Espíritu Santo quiere. Así que creo que este es un problema que ha entorpecido realmente la obra de Dios porque no es real. Y frecuentemente, no voy a decir que todo el tiempo, pero muchas veces el dinero está envuelto en esa transacción, ¿no? Si da tanto dinero, etcétera, etcétera, y eso no es de Dios. ¿Ustedes han encontrado eso? ¿Lo han visto? Creo, hermano Swagger, que más que dones específicos, la idea es que una persona puede pasar su unción a otra persona y eso probablemente es más prominente que la idea de los dones. Eso no se puede hacer tampoco. Correcto, y mire, yo creo que eso se tiene que argumentar porque la unción es específica de un individuo. Mire, es algo que Dios da, es un toque muy especial para una tarea muy especial. No puede ser algo que se pasa a otro individuo. Ahora, usted como persona tal vez atraiga a otras personas con las mismas inclinaciones o dones. Los pueda reunir tal vez. Mire, cuando yo recién llegué a la escuela aquí, el hermano Kowski fue uno de mis profesores. Cuando yo recién llegué aquí al instituto, todos llegamos con la idea de que íbamos a ser evangelistas. Pero eso fue por usted. Nosotros pudimos identificarnos con su espíritu por la televisión y fuimos atraídos a ese espíritu. No sabíamos que era eso o que algunos de nosotros seríamos eso, pero eso era a lo que éramos atraídos. Pero de ese grupo habían personas que de hecho sí eran evangelistas. Usted nos reunió por su personalidad, el ministerio de televisión, su unción. Pero no hay ni una persona aquí que haya venido al instituto a quien usted le hubiera podido pasar esa unción. Tal vez experimentaron ellos una unción similar,
pero las unciones son individuales, son obras de Dios. Pero ¿no es eso un poco predominante Bueno, en ciertas sí. iglesias pentecostales o círculos? Yo he visto y lo he escuchado. He escuchado a gente proclamarlo una y otra vez. Sí, usted quiere mi unción. Y la verdad de todo es que la unción realmente, de acuerdo como lo puedo ver, es que Dios unge a Cristo en usted. Usted no puede pasarle eso a nadie. No se puede. ¿Verdad? No se puede. Así es como lo puedo ver. Yo pienso que algunas personas basan eso en Elías y Eliseo. Cuando Eliseo le pidió una doble porción de la unción de Elías, pero de eso no es lo que están hablando. Pero eso no es Elías diciendo Exactamente. te lo voy a dar y Eliseo Sí. diciendo yo lo quiero. Él lo acaba de Correcto. explicar exactamente como algunos quieren ciertas cosas y está bien desear esas cosas. Eso es apropiado, de hecho, que nosotros deseemos el toque de Dios que está en otro corazón Correcto. y vida. Pero Dios es Sí. quien lo da. no la Exactamente, persona. exactamente. Y otra cosa que yo pienso que es predominante, probablemente más en los círculos carismáticos, es darle exámenes escritos a personas para determinar sus dones. Eso es bien predominante. Eso para mí es tan absurdo que es francamente ridículo. En otras palabras, lo que acabamos de decir aquí, varias programaciones atrás, si usted piensa que tiene el don de profecía, trate. A eso te refieres, ¿no? Mire, eso no es lo mismo, pero eso me hace reír. Eso es absurdo. Bueno, no, eso es exactamente como algunos lo han enseñado. Bien, pero ¿qué quieren decir? ¿Cómo que llenar un Bueno, yo documento? tengo 3 folletos que han producido que uno puede comprarlo y llenarlo, y basado en eso, las personas que le dieron el examen pueden indicar qué tipo de don tienen. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, no se pierda un momento. Esta es la cadena SBN. Cada cristiano debería estudiar la palabra de Dios. El hermano Swaggart ha compuesto este compendio de comentarios bíblicos para ayudar al creyente a adquirir un mayor entendimiento de las Escrituras. Los comentarios bíblicos son en parte un diccionario bíblico, concordancia bíblica y enciclopedia bíblica. Estas herramientas bíblicas añadirán profundidad y dimensión a su estudio de la palabra de Dios. Llámenos hoy o visítenos en línea para empezar su librería bíblica. Está sintonizando la cadena Sonlife. Estamos de vuelta. Ahora, ¿no es esto lo que mencionaste, Dave? ¿Eso se mueve más en las iglesias carismáticas? Yo creo que ¿O sí. también en las asambleas de Dios, iglesia de Bueno, Dios? es muy fuerte en el mundo bautista. ¿En serio? Yo no... De ahí es de donde yo lo obtuve. Bueno, pero ellos no están hablando de dones del Espíritu. No, simplemente de los dones. Las habilidades de hablar, de hacer consejería, creo que de ministrar en música y Entonces, cuidar de- ellos llenan un documento. son para varias páginas para tratar de ver cuál es la dirección de sus aptitudes. Son como los exámenes vocacionales que toman las personas. Es lo mismo. Muy similar, sí, sí. Mire, yo de hecho tomé uno en 1987-88. ¿Recuerda el hermano Simpson? Él estuvo involucrado en el evangelismo. Yo fui con él a una iglesia en Pensacola un fin de semana y él administró el examen. Yo lo tomé y realmente no tenía algo que ver con los bautistas, ni siquiera en esa área. Eran preguntas de sentido común. ¿Alguna vez ha dado mensaje en lenguas? ¿Alguna vez ha interpretado un mensaje en lenguas? Eso fue más que nada lo que yo pude ver en el examen. Y mire, el sentido común le puede decir a alguien si ya está operando en cierto don. Entonces eso es algo que el Espíritu Santo quiere usar en usted. Yo lo tomé de esa manera. Por lo menos el examen que pude ver y en el que participé, aún lo tengo en casa, no lo he visto yo en más de 20 años, pero bueno, mire, eso le ayudó a la gente a deducir dentro de las iglesias pentecostales. Y sí, era pentecostal, el hermano Simpson era En la iglesia de de Dios, sí. Y eso fue algo que
pudo ayudar en 1987. Así que eso pudo ayudarle un poco al pueblo para mostrarles en qué era en lo que ya estaban operando, que realmente no se necesita un examen para eso. Más adelante, cuando comencé a estudiar los exámenes de C. Peter Wagner, que fue a donde eso avanzó después, y comencé a ver su aplicación o su forma de dones, mire, él diría que, bueno, si usted siente como que usted es algo, entonces pruébelo, trate, practíquelo. Estoy seguro que el hermano Koski no quiere que la gente solo sienta como que quiere tratar de ser misionero y que vengan y sean parte de esa obra. Yo recuerdo cuando él comenzó las prácticas en 1987. Yo estuve ahí cuando él dio el primer anuncio para ello en la capilla. Él dijo, vamos a comenzar una nueva práctica. Vamos a orar por musulmanes los viernes. Ministrarle musulmanes. Dice que todo estudiante ayunara y orara los viernes para los musulmanes, y aún lo hago, la salá del viernes. Y en segundo lugar, tenían que estar 1 hora cara a cara con un musulmán durante la semana, muchos de ellos de LSU. Y en tercer lugar, tenían que estar en mi clase, mucho trabajo para un crédito. Sí, así es. Pero mire, el punto de todo esto es que el don o los dones, mire, lo que ellos hicieron fue que mercadearon el proceso de los dones o la evaluación de los dones y los pusieron dentro de un producto de crecimiento de iglesia. Y fue esta idea. Miren, pastores, si ustedes hacen que su gente tome estos exámenes, entonces pueden comenzar a designar y a dirigir quiénes son los que tienen los dones y quiénes no. Pero mire, hermano Swagger, hay gente en nuestra iglesia que sí opera en los dones y los reconocemos, y no necesitan un examen para que se les diga que ellos deben operar en él. No sé si recuerdan esto, John. No sé si estaba aquí en ese tiempo, pero a mí se me invitó a la Universidad LSU. Sí, yo recuerdo cuando Ahmed Didat quiso tener un debate con Jimmy Swagger en la arena de baloncesto de LSU. Yo no sabía nada del Islam en ese momento. No sé mucho ahora, pero en aquel tiempo no sabía nada. Sí, así que de hecho yo traté de conseguir material para que usted se pudiera preparar. Y había un señor en Sudáfrica que había debatido a Didat sobre el mismo tema, si la Biblia es la palabra de Dios. Sí, me dio información. Entonces, lo que pasó fue que fue algo de último minuto y usted solo proclamó el evangelio. Pero lo que pasa es que en medio de todo este debate, Ahmed Didat le preguntó a usted, le dijo, ¿me da su permiso de poder reproducir este debate? Y usted le dijo, yo lo recuerdo muy bien, usted le dijo, yo soy editor de televisión, sé lo que la edición puede hacer. Si usted promete mostrarlo en su totalidad, entonces se lo permito. Pero parece como que lo va a hacer porque ya está grabando. Así que él fue después del debate y lo editó a solo 55 minutos y lo mostraron por todo el Golfo en los países musulmanes, recaudó millones de dólares y regresó a Sudáfrica y él tuvo un derrame y no pudo hablar los próximos 10 años. Así que ¿en serio? Eso probablemente fue el juicio de Dios sobre él. Bueno, yo estuve en Sudáfrica y él estaba en la prisión allí. Lo habían llevado a la prisión por algo. Por desfalco. Eso no lo dudo. Él me ofreció $10,000 cada noche. Yo nunca le dije nada a nadie de esto, pero podemos ir a las ciudades principales en América. Yo preparo todo y le garantizo a usted $10,000 por servicio. ¡Wow! Yo le dije, caballero, disculpe, pero no. El caso es que, bueno, yo hice un poco de esfuerzo de tratar de entrar en la prisión para hablar con él, pero no pude hacerlo. Y fui avergonzado porque yo no sabía nada del Islam, punto, en aquel momento, ¿no? Pero fue muy interesante la experiencia. Yo estaba improvisando todo lo que podía, tratando de salir adelante de la mejor manera, ¿no? Durante ese margen de tiempo tuvimos, usted tal vez lo recuerda, un musulmán que recibió a Cristo, creo que a través de la programación. De hecho, era un camarógrafo, estaba en el departamento de televisión, ¿recuerda? Sí, su nombre es Ali Abed, él era de Irán. Uno de mis estudiantes, Jason Sarver, él me dijo, hermano Koski, hay un iraní trabajando en el 7-Eleven de Baton Rouge que quiere venir a la iglesia. Lo traje a la iglesia, recibió a Cristo y él terminó siendo la voz de Jimmy Swagger en Farsi. Mi Dios. Después, John y Billy Hooper terminaron entrenándolo en el Ministerio de Cámara Internacional y después él terminó haciéndolo eso como carrera
Y él de hecho ahora está transmitiendo satelitalmente en Farsi, mostrándolos por satélite a Irán. Y los iraníes están llegando al Señor a un paso más rápido que cualquier otro grupo de musulmanes en el mundo. Así que piense en el impacto que eso ha hecho alcanzando a iraníes el día de hoy. Sí. ¿Y usted dice que D-Dot quedó paralizado por un tiempo? Sí, así es. Tuvo un derrame en Sudáfrica, en Durban, en Sudáfrica, y él no pudo hablar, solo movía sus labios. Y algunos cristianos creen que ese fue el juicio de Dios porque él estaba burlándose de la Biblia. Él se burló de la Biblia. Claro que sí. Oh, Dios mío. Claro que sí, muy interesante. Muy bien, versículo 12. ¿Podría señalar una cosa aquí? Esta es la segunda vez. Si miramos en el versículo 7, también miramos aquí en el versículo 11 las palabras todo hombre. Entonces el énfasis es que el Espíritu de Dios, por lo menos a lo que entiendo, designa por lo menos un don del Espíritu para cada persona. Mucho más que eso en muchos corazones y vidas. Oh, absolutamente. Varios dones, pero yo sí creo que en el corazón y la vida de cada creyente lleno del Espíritu Santo hay dones allí. A veces están dormidos en la mayoría de los casos porque la persona no sabe, no entiende, no tiene enseñanza en el tema. Correcto. Y yo creo que hay muchos así, que tienen el don de fe para creer a Dios por milagros. Y yo imploro a la gente, ¿no?, que busque al Señor a favor de este ministerio porque yo necesito su fe. Sí. Y discernimiento de espíritus es otro. Los milagros, los dones de sanidades, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, estas cosas son extremadamente importantes. No tenemos suficiente enseñanza en el tema en la iglesia hoy día. Y yo creo que estos dones serían más prominentes y muchas más cosas se llevarían a cabo en el mundo espiritual si estuviesen en operación hoy día. Yo creo eso. Correcto, sí. Una vez más, tienen que proclamarse para que se puedan creer. Si la gente no sabe nada de ellos, tal vez se encuentren con los dones. He visto cómo eso ha sucedido ministrando en las prisiones. Recuerdo, y esto no es necesariamente de los dones, sino del don del Espíritu Santo. Un señor bajo sentencia de muerte, a quien yo solía ver 2 veces al mes. Un día yo fui a verlo y yo era su consejero espiritual. Y él me dijo, anoche yo estaba en mi celda, estaba bajo sentencia de muerte en la penitenciaría de Luisiana, y comencé a hablar en un idioma. ¿Qué es eso? Él le dijo eso. Sí, él me dijo, ¿qué es eso? Él no sabía qué era. Él jamás había recibido enseñanza, pero experimentó el bautismo del Espíritu Santo en su celda bajo sentencia de muerte. Así que el Espíritu Santo puede obrar más allá del conocimiento, pero hay un aspecto de los dones del Espíritu que requieren fe. Y por eso es que usted dijo desde hace años que usted le enseñaba a la congregación regularmente, porque sin la sin la fe para creer, para que operen los dones, es raro que puedan funcionar apropiadamente. Bueno, nuestra audiencia en todo el mundo, la mayoría, y creo que estoy correcto al decirlo, nunca han escuchado de los dones del Espíritu, no saben de qué se está hablando. Hay algunos que sí, claro, pero muchos no. Y está llegando al punto donde muchas iglesias pentecostales tienen muy poco conocimiento de los dones del Espíritu. Y yo creo que necesitamos más. La Biblia dice claramente, no quiero que ignoréis. El Espíritu Santo claramente dice esto a través del apóstol Pablo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él quiere que sepamos lo que son, qué son y por qué son. Y Él quiere que sepamos esto de la mejor manera. En el capítulo 14, verso 1, dice, y procurad los dones espirituales. Así es. Básicamente lo mismo. Usted está en lo cierto. Así que estas cosas son importantes. Tenemos los dones en operación en nuestra iglesia, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por eso. Hemos tenido algunos que necesitaron instrucción, el pueblo necesitaba instrucción, pero no ha sido malo en lo absoluto, y en ocasiones ha sido de tremendo beneficio al cuerpo de Cristo en general. Así que le doy gracias a Dios por ello en gran manera.
Bien, vamos a leer el versículo Bueno, ya 2. casi se nos acaba el tiempo, pero Sí. ¿no prefiere Sí. esperarse hasta que regresemos en el próximo programa? Ya se terminó el tiempo. Sí, se acabó el tiempo. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.